Magnitudes y unidades. En física, cuando hablamos de magnitudes, nos referimos a qué puedo medir. Y cuando hablamos de unidades, nos referimos al cómo puedo medir. Las magnitudes fundamentales que manejamos en esta asignatura son la masa, el tiempo, la longitud, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Para este curso en particular vamos a manejar fundamentalmente la masa, el tiempo y la longitud. De estas magnitudes fundamentales surgen las magnitudes derivadas. Estas son aquellas que puedo obtener al operar las magnitudes fundamentales. Aquí encontramos algunas magnitudes derivadas. Las que principalmente vamos a estar trabajando en este curso son área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, potencia, periodo y frecuencia. Ven que ahí hay escritas unas magnitudes adicionales y además hay muchas magnitudes más que pueden aparecer en el transcurso del estudio de la física. Como las magnitudes derivadas surgen de la operación matemática de magnitudes fundamentales, el análisis dimensional es una herramienta que me permite a mí verificar, en primer lugar, que la operación que estoy realizando es correcta y que la cantidad que yo quiero estudiar realmente está siendo expresada en las dimensiones que les corresponden. Aquí en la tabla vemos un ejemplo. Una magnitud de área siempre va a estar medida en dimensiones de longitud al cuadrado. Es decir, va a ser el fruto de hacer una multiplicación entre la longitud y la longitud. El volumen siempre va a ser una longitud al cubo y aquí vemos la operación equivalente. La velocidad, una longitud sobre tiempo. La aceleración, una longitud sobre tiempo al cuadrado y la fuerza, una masa por una longitud sobre un tiempo al cuadrado. Aquí se están enunciando solamente 5 ejemplos, pero existen muchos más. Aprender a hacer análisis dimensionales nos va a permitir verificar las operaciones que estamos realizando. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta expresión para hallar la velocidad de un cuerpo. Y aquí me hacen saber que esa variable g es gravedad y tiene una dimensión de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y esa variable h es longitud. Con esta información yo puedo verificar que al efectuar esta operación sí voy a obtener unas dimensiones de velocidad. Aquí en la tabla aparece que la velocidad se mide en longitud sobre tiempo. Entonces vamos a verificarlo. Yo tendría que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de el número 2, que es adimensional, no lo acompaña ninguna dimensión, la gravedad, que es longitud sobre tiempo al cuadrado, multiplicado por la altura, que es longitud. Al efectuar esa operación, obtendré que la velocidad va a ser la raíz cuadrada de longitud por longitud, que me da longitud al cuadrado, sobre tiempo al cuadrado. Puedo hacer uso de las propiedades de la radicación para expresar esto de esta manera. Y como la radicación y la potenciación son operaciones inversas, puedo cancelar la raíz con el exponente. De tal forma que la respuesta que estoy encontrando es longitud sobre tiempo, que efectivamente corresponde a la dimensión en la que se mide la velocidad. Hago todo este análisis para verificar que esta expresión inicial que me plantearon efectivamente me va a permitir a mí hallar una velocidad. Los análisis dimensionales vamos a estarlos haciendo a lo largo de todo este curso con demasiada frecuencia para poder verificar que las operaciones que hacemos son correctas y que las expresiones matemáticas que utilizamos también lo son. Bien, ahora vamos con los sistemas de medida. Existen muchos sistemas de medida, tantos
inclusive como personas en el mundo, porque cada persona puede tomar la decisión de cuál va a ser su base para medir algo. Me explico. Si yo tengo aquí un pequeño cuadradito y quiero medirlo, yo podría medirlo comparando. Básicamente, esto es lo que hacemos al medir. Yo comparo, en este caso, la longitud de este cuadrito con el elemento que yo decida hacer. Puedo hacerlo con mi mano, con un lápiz, con una regla, y en función de qué herramienta esté utilizando, voy a obtener una unidad de medida. Entonces yo podría decir cuántas manos son equivalentes a esta longitud, o cuántos lápices, o cuántas reglas. O en el caso de la regla que está graduada en centímetros, cuántos centímetros son los equivalentes a esta longitud. En este orden de ideas, referenciamos aquí 3 sistemas de medida que son los más cotidianos. Está el Sistema Internacional de Unidades, que es en el que nos vamos a basar fundamentalmente, y el que funciona con más frecuencia en América. El Sistema Anglosajón de Unidades, que funciona mucho en el Reino Unido, en Europa, y el Sistema Sexagesimal de Unidades. Diferenciamos un sistema de medida del otro por las unidades con las que se miden las magnitudes fundamentales. Recordemos que ya habíamos dicho que aquí vamos a manejar 3 de las magnitudes expresadas anteriormente, que son la longitud, la masa y el tiempo. Para el Sistema Internacional de Unidades, la longitud se va a medir en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Esto es para el sistema internacional. Para el sistema anglosajón, también llamado sistema inglés, la longitud se va a medir en pies, la masa en libras y el tiempo en segundos. Esto es sistema anglosajón o inglés. Y para el sistema CGS, fíjense que aquí las siglas nos están dando la indicación de qué unidad utilizamos. En la longitud utilizamos centímetros, para la masa gramos y para el tiempo segundos. Esta información de los sistemas de medida con sus unidades fundamentales la pueden encontrar dirigiéndose al libro de texto que tenemos como guía. Ahora, dado que tenemos distintos sistemas de medida, yo tengo que poder comunicarme con una persona que maneje un sistema de medida diferente al mío. Por ejemplo, en el cuadrado que dibujamos antes, si yo estoy midiendo su longitud en metros y otra persona la está midiendo en pies, tiene que haber una forma en que nosotros dos nos comuniquemos para saber si la longitud que estamos determinando es la misma o no. Para eso utilizamos la conversión de unidades. ¿Cómo hacemos conversión de unidades? Existen muchas formas, seguramente ustedes han trabajado muchas de ellas, como la regla de 3 simple, compuesta, pero aquí vamos a utilizar principalmente el factor de conversión y vamos a aprender cómo utilizarlo. Aquí ven en esta tablita el ejemplo de las 2 formas en las que puedo expresar un factor de conversión, bien sea colocando en el numerador la unidad del sistema 1 y en el denominador su equivalente, o al contrario. Pero vamos a ejemplificar esto mejor. Supongamos que yo tengo una magnitud de 5 pies y quiero saber a cuántos metros corresponde esto. Entonces, ¿cómo expreso el factor de conversión? Digo 5 pies y coloco mi paréntesis. La unidad que necesito cancelar, debo colocarla en el lado opuesto. Es decir, si los pies están en el numerador, para el factor de conversión debo ubicarlos en el denominador. Y la unidad a la que quiero llegar, debo colocarla en el numerador. Bien, entonces vamos de pies a metros. Y luego debo escribir la equivalencia. Entonces, yo sé
que 1 metro equivale a 3.28 pies. Finalmente, esto es una operación matemática, en donde aquí tenemos una multiplicación y acá tenemos una división. En términos de sus unidades, yo puedo cancelar pies con pies. Es decir, que de antemano ya sé que la respuesta me va a dar en metros. Y en términos de la operación matemática, lo que debo proceder es a multiplicar lo que se esté multiplicando y dividir lo que se esté dividiendo. En este caso, 5 por 1 me daría 5 y abajo tendría 3.28. Realizo la división y el resultado será 1.52 metros. Este será el equivalente de 5 pies en el sistema internacional. Bien, este es un ejemplo de una conversión de unidades sencilla. Vamos a mirar una conversión de unidades que de pronto sea un poco más compleja. Supongamos que quiero convertir 75 millas por hora a metros por segundo. Expreso mi unidad, 75 millas sobre hora. Y expreso mi primer factor de conversión. Aquí voy a necesitar utilizar varios factores de conversión, porque primero necesito convertir de millas a metros y luego necesito hacer la conversión de horas a segundos. Fíjense bien, aquí las millas están en el numerador, por lo tanto pongo su equivalente en el denominador para poner en el numerador la unidad a la que quiero llegar. Y en el caso de las horas, estas se están ubicando en el denominador. Por lo tanto, debo colocarlas dentro del factor de conversión en el numerador para que se puedan cancelar y en el denominador colocar la unidad que estoy buscando, que son los segundos. Ahora sí, escribamos las equivalencias. Estas equivalencias las pueden encontrar con facilidad en su texto guía Siar-Szymanski en el apéndice E. Bien, una milla equivale a 1609 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Cancelamos las unidades, millas se cancela con millas, horas se cancelan con horas y ya sé que mi resultado me va a quedar en metros sobre segundos. Y procedo a operar. Multiplico numeradores, en este caso 75 por 1609 por 1, que me da como resultado 120.675. Y en el denominador estaré multiplicando 1 por 1 por 3600. Es decir, me dará 3600. Procedo a hacer la división para expresar el resultado de 33.52 metros sobre segundo. Usted puede utilizar tantos factores de conversión como le sean necesarios. Por ejemplo, si usted no conoce la conversión directa de hora a segundo, podría efectuar primero un factor de conversión que vaya de hora a minuto y luego otro que vaya de minuto a segundo. Y así sucesivamente con todas las otras operaciones. El número de factores a utilizar está en función del número de magnitudes a convertir y el número de equivalencias conocidas. Bien, ahora, sucede que cuando yo tengo estos resultados o estas cantidades que se asocian a una magnitud, muchas veces se me pueden presentar como números muy grandes o números muy pequeños. Utilizamos la notación científica para poder escribir eso de una manera más cómoda.
Vamos a mirarlo con precisión aquí en la tabla del ejemplo. Tenemos inicialmente dos cantidades muy pequeñas y luego dos cantidades muy grandes. Para expresar esa cantidad en notación científica, yo lo que voy a hacer es ubicar sus potencias de 10 equivalentes. Como nuestro sistema numérico es en base 10, eso quiere decir que cada posición que tiene la coma dentro del número equivale a 10 veces la cantidad. Por lo tanto, yo puedo expresar el número particular solito y al lado ubicar cuántas potencias de 10 están acompañando. Si las potencias de 10 están hacia la izquierda, es decir, este es un número pequeño, pues debo ubicar un exponente negativo. Si las cantidades de las potencias de 10 están a la derecha, es decir, es un número grande, utilizo un exponente positivo. Ahora, ¿cómo lo ubico? Simplemente debo contar el número de potencias de 10 que están al lado del número, bien sea a la izquierda o a la derecha. En el primer ejemplo, vamos a contar las potencias de 10 que están al lado del número 1.7. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense que llegué a la expresión 1.7 en 12 potencias. Por lo tanto, el número será 1.7 por 10 a la menos 2. Que si yo no quisiera expresarlo como 1.7 sino 17, pues simplemente la coma un lugar más y aquí ya sería 17 por 10 a la menos 13 metros. Vamos con la siguiente cantidad. Contamos el número de potencias de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3.56 por 10 a la menos 8 porque están a la izquierda. Si yo quisiera continuar contando, entonces sería 9 y 10. Ya, también podría expresar este número como 356 por 10 a la menos 10 gramos. Y para las cantidades que son muy grandes, funciona de la misma manera. Entonces, si yo quiero expresar esta cantidad como 3.49, cuento las potencias de 10 que tiene a su derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 potencias de 10. Es decir, 3.49 por 10 a la 10. Y también sería un número factible a ser indicado con un exponente de notación científica diferente. Por ejemplo, si yo lo escribiera como 34.9, el número de potencias ya me daría diferente, porque empezaría desde acá y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me quedaría 34.9 por 10 a la menos 9, en este caso, pulgadas. Ahora, para no ser reiterativa, pues simplemente vamos a verificar el último número en donde tenemos 2,34 y cuento las potencias. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2,34 por 10 a la 6 segundos. Expresar las cantidades con notación científica va a ser importante para poder utilizar los prefijos de unidades. Los prefijos son cantidades que con un símbolo me indican el factor por el que se está operando esa cantidad. Por ejemplo, si yo hablo de 10 gigabytes, me estoy refiriendo a 10 por 10 a la 9 bytes, que son la unidad fundamental de medida. Otro ejemplo,
Si yo expreso una medida como 50 milímetros, me estoy refiriendo a 50, ubico el prefijo mili, tiene factor por 10 a la menos 3, entonces sería 50 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, en términos de expresar cantidades, hacer uso de los prefijos viene a ser muy trascendental, considerando que puedo cambiar toda esta expresión del factor por una letra puntual. Miremos algunos ejemplos relacionados con los números en notación científica que acabamos de trabajar. El número 1.7 por 10 a la menos 13 puedo expresarlo en términos de notación científica identificando cuál es el factor que le corresponde. En este caso, en los factores negativos tenemos 10 a la menos 12 y 10 a la menos 15. No tenemos 10 a la menos 13. Pero yo sí puedo expresar este número como 0.17 por 10 a la menos 12. De tal forma que el por 10 a la menos 12 identifico que es equivalente al prefijo pico. Entonces escribiré 0.17 pico metros. Siguiente ejemplo. Tengo 3.56 por 10 a la menos 9. Identifico cuál es el prefijo de 10 a la menos 9, en este caso es nano, y entonces me queda escrito como 3.56 nanogramos. Y así sucesivamente con los demás. En el caso del 3.49 por 10 a la 10, entonces nuevamente no tenemos un factor 10 a la 10, lo tenemos en 12 o en 9. Simplemente ubico el número como 34.9 por 10 a la 9 y pongo el factor giga. Y en el último caso tenemos el por 10 a la 6, que ya lo conozco, es mega, entonces puedo simplemente escribirlo como 2.34 megasegundos. Y bien, estos son los elementos que vamos a estar considerando en esta unidad de trabajo. Ahora, por favor, continúen con su ejercitación guiada. Recuerden que todas las inquietudes que surjan pueden expresarlas en el foro de inquietudes y sugerencias. Chao.